Verde, ya te vas a ganar un punto solo por hacerme acuerdo. Ok, chiquillos, gracias al joven Valverde que nos hace un recuerdo de grabar la clase. Decíamos que habíamos visto el día 5 la introducción a biología, la conceptualización, los tipos de tejidos corporales, que son estos 4. Obviamente, ellos a su vez tienen su propia célula, su clasificación, etcétera, ¿no es cierto? Habíamos visto también la introducción a tejido muscular con sus células que se denominan miocitos, las cuales se apoyan en 2 proteínas básicas utilizando energía química para generar movimientos contráctiles. También habíamos visto el día 5 la conceptualización o la definición de lo que es músculo, y un estudiante decía conjunto de células que generan movimientos contráctiles. Sin embargo, también aquí hay una conceptualización como formaciones anatómicas, ¿ok? Y también el día 5 lo vimos la clasificación, y estábamos diciendo que a los músculos se los puede clasificar dependiendo de varios criterios, ¿no es cierto? Y uno de esos es histológicamente. Esto significa, al decir histología, enseguida hablamos, nuestra cabecita se va a que cómo son sus tejidos, y sabemos que tejido es la unión de células, es decir, hilando fino, lo que vamos a ver es cómo son sus células al ver la clasificación histológica. Entonces, histológicamente los tenemos así: muscular liso, esquelético y cardíaco. Y también les habíamos proyectado esta imagen y le habíamos dicho que el esquelético también es estriado, el cardíaco también es estriado. Es decir, cómo es o qué textura o visualmente al microscopio, cómo es que se ven estas fibras. Las fibras del tejido esquelético las vemos con estrías, las fibras del tejido cardíaco las vemos con estrías, y el músculo liso, como su nombre lo dice, es totalmente liso, ¿ok? Y habíamos, por aquí creo que nos habíamos quedado cuando habíamos empezado a analizar cada uno de estos tipos de tejido, y habíamos dicho que el liso se encuentra aquí, en las vísceras huecas. Por ejemplo, aquí vemos al útero. También habíamos dicho que este era un corte sagital, en el cual vemos un útero y vemos una vejiga. De estas vísceras están tapizadas por tejido muscular liso, es decir, viéndole al microscopio, vamos a ver que es totalmente planito, no tiene ninguna estría. Habíamos analizado cómo eran las células, ¿no? de este tejido liso, y que también se llama visceral, precisamente por estar tapizando las vísceras. Habíamos dicho que las células tienen forma de huso. Y aquí tenemos una imagen de qué es un huso, ¿no? Es algo que tiene un abultamiento aquí en el centro y sus extremos son más delgados. Entonces, a eso se le denomina fusiforme. Entonces, decíamos que las células son fusiformes en forma de huso. ¿Qué es un huso? Aquella forma como la que vemos aquí, ¿no? Un abultamiento en el centro. Entonces, sus células son fusiformes, tienen un solo núcleo, y casi siempre es central, casi siempre está en la posición central, ¿no es cierto? Eso no significa que algún miocito tenga su núcleo desplazado a la periferia, como es en este caso esta célula que la vemos acá. Esta que está acá atrásita no está central su núcleo, y sigue siendo célula que forma el tejido muscular liso o visceral. En cambio, ellas lo tienen central, ¿ok? ¿Qué más habíamos dicho? En cuanto a la contracción, es involuntaria. Usted no le dice, muévete útero, muévete estómago, nada de eso. Es involuntario y obviamente responde a estímulos. Si usted ingresa algún alimento a su boca, obviamente van a empezar a moverse como respuesta a ese estímulo por el proceso de digestión, y va a haber movimientos peristálticos en las vísceras, ¿ok? Entonces, eso habíamos dicho en cuanto al tejido muscular liso o cardíaco, y creo que hasta ahí nos quedamos, o hasta aquí. De todas maneras, pues hoy lo completamos esto, ¿ok? En cuanto al tejido muscular cardíaco, el tejido muscular cardíaco es estrictamente del miocardio. Habíamos recordado que el corazón tiene 3 capas, ¿no? Endocardio, miocardio y pericardio. Esa capa muscular ancha, fuerte, estriada, es el miocardio. Entonces, ahí tenemos al tejido muscular cardíaco, y que es estriado.
Comparando las células del liso visceral con el cardíaco, pues vemos que estas células son ramificadas. Ella viene aquí solita así y aquí se bifurca, aquí se ramifica. Al ramificarse, sus ramificaciones se unen a la célula vecina, a la célula continua y forman discos intercalares. Se van a ir como intercalando al formar, al unirse, forman estos discos intercalares. Y mire también sus núcleos que no siempre están en el centro, pueden estar en la periferia y no siempre es uno. Puede haber más de uno, como en este caso, esta célula de aquí tiene dos núcleos. Aquí está el uno y aquí está el otro núcleo. Y aquí esta parte de acá de la célula se une con la célula vecina y forman los discos intercalares, ¿ok? ¿Qué más podríamos decir en cuanto a la contracción? También es involuntaria, pero esta es automática. Todo el tiempo está haciendo los movimientos contráctiles nuestro corazón. Así estemos descansando, así estemos durmiendo, siempre va a haber los movimientos contráctiles. Es automático. Esas son las diferencias entre este tipo de músculo, de tejido muscular y el tipo de tejido muscular de acá. ¿Ok? Ambos tienen miocitos, pero sus miocitos vistos al microscopio son de manera diferente. Estos son fusiformes, estos son alargados. Estos tienen un solo núcleo, estos pueden tener más de uno. Estos de aquí, casi siempre el núcleo es central, pocas veces a la periferia. En cambio el de acá, los núcleos están centrales, pero pueden estar dos núcleos en las periferias también. En cambio, acá estos tienen un solo núcleo. ¿Ok? En cuanto a movimientos, estos son involuntarios, los de acá son involuntarios, pero son automáticos. ¿Ok? El siguiente o la siguiente clase histológicamente de tejido es el tejido muscular esquelético. Básicamente de este es el que vamos a hablar en esta última parte de lo que nos queda del año lectivo, que son tejido muscular esquelético, ¿no? ¿Cómo son sus células miocitos a diferencia de los otros dos tipos? ¿No? Este también es estriado, también tiene estrías. Ojalá le alcance a ver estas como rayitas que le han hecho didácticamente a este y a este. El de acá no tiene porque este es totalmente liso, ¿ok? Estos dos son estriados. ¿Cuál es la diferencia entre este y este de acá? El esquelético, siendo estriado igual que el cardíaco, no se ramifica. ¿Sí? No se ramifica. Puede tener más de dos núcleos, es decir, es multinucleado o polinucleado. Entre este y este, otra diferencia es que estas de acá son fibras muy finitas, son cilíndricas, ¿no? Son muy finitas estas de aquí y son más largas que las fibras del tejido cardíaco, ¿ok? Entonces, estas de acá, por ser fibras finitas, largas, toman el nombre de miofibrillas, ¿ya? Entonces, como que ellas van perdiendo un poquito el nombre de miocito. Entonces, ese miocito, por ser distinto, por ser más flaquito, más largo, polinucleado y todo, parecen como fibras, por eso le dicen el miocito, miofibrilla o simplemente miofibrillas, ¿ok? Estos de aquí obviamente están superpuestos uno al lado del otro, muy pegadito, 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 como son tan delgaditos, tan largos, y por eso es que hay músculos largos, ¿no? Músculos largos por el tamaño, músculos largos, músculos fusiformes, que ya lo vamos a ver, ese es otro criterio de clasificación. Mientras que histológicamente sus células están así, ¿no? Están lisas, están estriadas y en ramificación, y están estriadas, pero superpuestas una con otra, formando miofibrillas largas, ¿ok? Puede ser mononucleada, puede estar en el centro del núcleo o en la periferia, puede ser más de un núcleo en la periferia o en el centro, puede tener muchos núcleos y no siempre en el centro. La mayor parte de ocasiones las miofibrillas tienen sus núcleos en la periferia, ¿ok? Y en cuanto a este tipo de músculo estriado esquelético, es voluntario. Si usted desea desarrollar un músculo, pues usted se dedica a hacer ejercicios, a hacer una rutina específica para su edad y sus objetivos, de tal manera que va a mover, ¿no? estos músculos. Por ejemplo, aquí tenemos a la laringe, los músculos de la fonación, usted los mueve cuando habla. Voluntariamente usted puede hablar en este momento y va a mover los músculos esquelético estriado de la fonación. Estos de acá
son músculos se llaman orbiculares o anulares también, o están en los esfínteres. Este es el esfínter anal, en donde están los músculos que también los pueden mover a voluntad, ¿ok? A ver, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos una imagen en donde se puede ver al microscopio los tres tipos de músculo, ¿no? Aquí tenemos el liso sin estrías, aquí se ven las estrías más claro que acá. Aquí vemos un solo núcleo, aquí vemos, esta de aquí, por ejemplo, esta aquí tiene más de uno, es el estriado. Este es el multinucleado o polinucleado. Aquí están en orden cambiado a la diapositiva, ¿no? En la otra diapositiva el cardíaco estaba en el centro. El cardíaco forma estos discos, ¿no es cierto? Y lo va a ver ramificado. En cambio, este de aquí son finos fibras, miofibrillas largas, una encima de otra, como apiladitas, ahí, así está, mire, como apiladitas, y forman estos músculos, que en algunos casos son anchos, son planos, son largos, etcétera, que ese es otro criterio. El liso, recuerde, el liso está tapizando vísceras, por eso el liso se llama visceral. El estriado es esquelético y que está tapizando o facilitando el movimiento de los huesos, en donde se inserta y está de esa manera. También hay músculos esqueléticos estriados profundos y otros son superficiales, que ese es otro criterio para clasificarlos. Y el cardíaco, el estriado cardíaco, que es exclusivo del corazón, del miocardio. Es decir, solamente en el miocardio va a encontrar estos discos intercalares que decíamos, porque se une la ramificación de un miocito, se puede unir con el otro miocito, de tal manera que ahí forman estos discos intercalares, ¿ok? Son uniones altamente especializadas que ayudan al movimiento fuerte que todo el tiempo está haciendo el corazón, ¿ok? Recuerde que es automático. Entonces aquí tenemos como para recordar el cardíaco exclusivo del corazón del miocito, el estriado esquelético pues de los músculos que tapizan nuestro esqueleto. Y acá tenemos el visceral, ¿ok? Y aquí tenemos otro criterio de clasificación, que es morfológicamente, es decir, según la forma, ¿no? Aquí tenemos estos largos que tienen, o también estos largos se llaman fusiformes por la forma de uso. Son delgados en donde se van a insertar y a veces, mire, se bifurca, a veces se bifurca en dos, a veces son solamente uno, y etcétera, ¿ok? Entonces, estos fusiformes también se denominan largos, ¿no? Y esa es una clasificación por la forma. Y aquí tenemos unos anchos, ¿no es cierto? De estos vamos a hablar, luego los vamos a ir viendo por regiones a los músculos, ¿ok? Estos músculos anchos son músculos que se caracterizan por tener fibras con diámetro grueso, por ejemplo, el músculo dorsal. Puede ser, aquí tenemos el pectoral mayor en esta imagen, ¿no es cierto? Acá tenemos músculos cortos. Estos músculos cortos no importa la forma en que tengan, sino más bien es porque se caracterizan porque su longitud es corta. Por ejemplo, los músculos faciales, músculos craneales, músculos de la mano, músculos de la planta del pie, etcétera, ¿ok? Aquí tenemos los músculos anulares o también se denominan orbitales, ¿no es cierto? Estos músculos generalmente están así en el contorno de una cavidad, por ejemplo, en los labios, en los esfínteres, aquí este que tenemos en el ojo, etcétera, ¿ok? Luego tenemos otros, dice. Ese otro se refiere porque hay músculos con estos nombres, por ejemplo, el digástrico. El músculo digástrico es un músculo que tiene dos vientres musculares, se llama vientre a esta parte de aquí. ¿Ok? Que eso ya lo vamos a ver, ya cuando veamos más específico, vamos a ver las partes de un músculo. Entonces, este digástrico es un músculo que tiene dos vientres y se extiende desde la base del cráneo y va hasta el hueso hioide y después va a la mandíbula. Entonces, este tipo de músculos, a eso se refiere otros, porque hay otro tipo también de formas de músculo. Mire, estos de acá parecen pluma, este parece una pluma y este parece la mitad de una pluma. Los unipeniformes y los bipeniformes y los multipeniformes.
Entonces, a eso se refiere cuando decimos otros. Hay el poligástrico, como este que estamos mirando aquí. Son grupos musculares con varios vientres, ¿ok? Cubiertos por una fascia común. El año pasado sí vimos lo que era una fascia. Esta fascia es como que lo pone compacto a todos los vientres de este músculo, ¿ok? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. No se olvide, por favor, el asincrónico es para hoy y tiene que subirlo también al portafolio y al class.